En estos días. ¿Se ha querido apagar? Recordando que hemos estado tratando los amigos valientes de David. Este es uno de los puntos tan importantes que hemos tratado acerca de estas personas, los valientes de David, porque nos ha hecho pensar en cada una de esas características que debe tener un valiente. Y hemos tratado cada uno de ellos para ver una cosa muy importante, es el hecho de cómo Dios usó a estos hombres en sus características de lealtad, su heroísmo que ellos tuvieron, pero principalmente pues en sus destrezas, habilidades que mostraban para glorificar el nombre del Señor. Así que nosotros hemos estado pues conversando sobre estos hombres de Dios que Dios utilizó, especialmente al lado de David. Hay muchas partes de la historia del rey David que nos hace pensar a cada uno de nosotros y especialmente de estos valientes. A ver si alguien recuerda cuántos valientes acompañaron a David. ¿Ah? Bien, principalmente ellos tres, ¿verdad? Pero también habían ¿cuántos? Culmina en el capítulo 23, segundo de Samuel. 30, ¿verdad? Entonces, hablaba más de 30. Es decir, llegaron como a 37. Otros suman 54, que fueron los valientes de David. Así que la parte interesante de lo que la Biblia nos está recordando. Hay un momentico que esto se me reinició para poder entonces ubicarme en el texto acá. Entonces nosotros hemos estado conversando sobre esta parte en el rey David y las personas que le acompañaron a él en su tarea tan preciosa como era pues la constitución de su reino. Recordando nosotros que las Escrituras nos está hablando de momentos amargos, difíciles que pasó el rey David en sus inicios. Y recordar también que habían una división en una manera del reino a través de estos dos reinados en conflicto que habían tenido acá en este momento que la palabra de Dios nos presenta. Entonces estaban los del sur y estaban también los del norte, los que estaban con David y los que estaban con Saúl. Si recordamos nosotros, Dios le concedió a David su reinado, aún estando todavía Saúl gobernando. Y estando gobernando Saúl, Dios lo llamó a él para que así en esta manera se dedicara pues a este trabajo que Dios le había encomendado, esta tarea que Dios le había encomendado, como era el reino de Dios que el Señor le había concedido. Ajá, déjeme un permisito nada más para ubicarme acá. Ok. Ajá, ¿qué tal? Perfecto. Entonces, que Dios le había concedido a este hombre David y había puesto al lado de él varios hombres, varias características de estos hombres que ellos tenían. Siempre, sin embargo, a pesar de todas las cosas, en la vida, cuando alguien toca una responsabilidad de liderazgo, va a tener personas que están a su lado como va a tener personas que no están con él. Esto es muy interesante en esto. Y esto sucede en las empresas, sucede en las iglesias, sucedió también con el rey David. Personas que estaban a su lado, pero que no eran leales, no eran firmes. Pero una cosa sí aprendemos a través de las Escrituras que es muy importante. Y hemos notado un aspecto que es muy importante, que la victoria le pertenece a los que permanecen firmes delante de Dios. A ellos la victoria les es segura. Los que confiamos en Dios y estamos en Dios, la victoria
nos es segura. El ejército de Dios, tenemos personas muy firmes, pero además de eso también tenemos personas muy desleales, fraternales. Por ejemplo, Pablo tuvo a algunas personas que él menciona, y entonces, por ejemplo, él menciona a Demas. ¿Y quién fue Demas? Un desleal, una persona que estaba dentro de la iglesia del Señor, fue desleal, incumplió la palabra de Dios y comenzó a apostatar de la fe. Así encontramos a otros hombres que estuvieron con David, pero que también se apartaron de la fe, de la común fe que nosotros tenemos. Esto no ha sido nuevo, aquí sucede también lo mismo de los que acompañaron también especialmente la vida de David. Así que en la vida de David hubo muchas personas que eran fieles, pero hay otras personas, mi hermano, que dejan mucho que decir de su fidelidad. Hoy vamos a hablar de un hombre que estuvo en todas las guerras que David mantuvo. Además de eso, del momento desde que David es proclamado y que Dios lo elige como rey, en una de las primeras guerras que tuvo David, fue uno de los primeros que llegó y David seleccionó. Así que lo vamos a mencionar aquí en este momento porque vamos a hablar de Joab. Así que todos estos domingos hemos estado hablando de hombres que fueron fieles totalmente, leales. Pero hoy vamos a hablar de una persona que no cumplió. Este mensaje debió haber sido para el próximo domingo, pero yo me adelanto ahorita en este momento y voy a terminar con el aspecto negativo desde el punto de vista de la persona que no fue leal. Y entonces yo cambié con el hermano Alexander, que va a predicar el próximo domingo, y me adelanté para hoy, ya que el próximo domingo yo no voy a poder estar. Entonces, una cosa muy importante que nosotros podemos resaltar de este hombre es que era de una manera de los guerreros más destacables que nosotros podemos mencionar. Fue general del ejército, comandante general del ejército de David. Como le decía, estuvo en todas las guerras y era un hombre extraordinario en el reino de David. Era totalmente real. Sus hazañas fueron reconocidas, hermano, y no perdió una batalla. Todas las guerras, las batallas, él las ganaba. Era un hombre de gran estrategia, hábil en la estrategia militar. No podemos decir nada malo en contra de él. Y como le decía, además de esto, hay algo muy interesante de él. Era sobrino de David, como también no eran dos más que ya vamos a mencionar también en este momento. Quisiera resaltarlos a ellos también, pero especialmente me quiero referir a Joab, porque era uno de los que Dios había seleccionado también para que estuvieran al lado, como le decía, sobrino de David. Era un aliado a la vez también de David, que estuvo con él. Pero una de las cosas también que nosotros podemos encontrar en Joab, que era a la vez una persona ambigua y se revela en unas características que son contrastantes en la vida de él. O sea, porque mostraba lealtad, pero a la vez por detrás hacía cosas que no estaban bien delante del rey David en esta forma. Es que también, si ustedes recuerdan aquella situación que tuvo David con aquel hombre llamado Urías, si recuerdan a Urías en la palabra de Dios, el esposo de Betsabé, que David a través con Betsabé falló a Urías y en una manera hizo llamar a Urías a través de este hombre Joab. Lo hizo llamar para que viniera, estuviera con él. Le mandó a decir también a Joab para que se presentara acá porque David había embarazado a su mujer. Y entonces una manera para que él cayera en esa trampa, le hizo ver a Joab para que se presentara y entonces estuviera con su esposa, dándole como quien dice unas vacaciones y tuviera la oportunidad de estar con ella para decir entonces que Betsabé había salido embarazada de su propio esposo. Pero este hombre, Usías, no vino, no regresó, no obedeció y se quedó allá. Entonces, ¿qué hizo David? A través de Joab, como Joab era el general, lo mandó a colocar en la batalla, en los primeros que salen a la batalla,
para que así en esta manera perdiera la vida. En esa guerra que lo mandó a la batalla que lo mandó, Urías fue asesinado en la batalla. En otras palabras, David, como quien dice, lo asesina, pues, en una manera que podemos decir. Es decir, que acompañó hasta los momentos tan difíciles, pero que también oscuros con David también en aquel entonces. Luego también vemos a Joab también en la palabra de Dios a través al lado de Absalón. Cuando Absalón mata a uno de sus hermanos, que se presenta ante David y David lo manda a sacar y lo manda fuera, y el hombre sale huyendo, también se va a otro lugar muy lejos. En una manera también Joab interviene con David para hablar con David y decirle a David para la reconciliación y la restauración, para que Absalón volviera y lo acercara. Entonces Absalón viene y otra vez al reino, pero no lo tiene adentro del reino David. Pero él busca la forma de reconciliarlo con su padre David y busca la manera de tal modo que este hombre lo reconcilia con David y en una manera, después que lo reconcilia, entonces Absalón comienza en una manera a buscar entonces personas aliadas. Y como ya David estaba viejo, la primera cosa que hizo fue entonces traicionar su propio hijo. Absalón traicionó a David para armar un ejército e ir en contra de David, matar a David, para provocar también a David en una manera, en una parte alta estuvo con las concubinas de David para que todo el mundo viera, humillar a su padre David de lo que estaba haciendo. Entonces todo el mundo observaba la fiesta y la situación que él estaba haciendo allá arriba en la parte alta de aquella casa de edificio, y todo el mundo veía lo que él estaba haciendo con las concubinas de David. Esto para humillar a su padre y provocar al padre de tal manera que después irlo a matar. Joab defendió a David en este momento, lo llevó y lo hizo escapar. Luego astutamente Joab estuvo al lado de David y armó un ejército y derrotó a los de Absalón. Luego sucede algo muy interesante que nosotros podemos ver a través de la historia, esta batalla pues de la estrategia, cómo la ganó este hombre Joab. Joab fue un hombre muy astuto, de verdad, como se nombra en la palabra en las escrituras, es un hombre de verdad que era un estratega militar y una persona que sabía hacerlo muy bien. Entonces, en esa estrategia militar, él derrota a Absalón y todo su ejército. Y luego entonces Absalón sale huyendo. Absalón era una persona muy engreída, pero a la vez esto que parece ser que es una persona de buen parecer. Y tan buen parecer que dice las escrituras que se dejaba así crecer el pelo, así como tipo hippie, las muchachas que están aquí, las jovencitas, ¿no? Y se dejaba crecer el pelo largo y su cabellera era muy hermosa, dice la Biblia, la palabra de Dios. Y él era hermoso de parecer y le gustaba que el pelo así le chorreara así cuando le pasaba el viento. Y le gustaba, parece, montar el caballo y que su cabellera iba así elevada, así con el viento, ¿no? Y con él en el caballo, así lo pintan, ¿no? Así en esa forma. Imagínense las muchachas viendo a ese hombre así en esa forma. Tal vez les caería muy simpático, ¿verdad? Pero mire lo que dice la escritura. Y yendo así en esta manera, en la manera que estaba también huyendo, como él andaba todo el tiempo con su pelo así suelto, pasó por un árbol, una planta, y se enredó su cabello de tal manera que el caballo siguió y él quedó guindado allí en ese momento. Fue avisado a Absalón para que avisaran a David, y así en esta manera, porque David estaba buscando a su hijo Absalón, pero le había dicho y le había hecho jurar al ejército que ninguno tocara a su hijo Absalón, que no lo fueran a matar. ¿Qué hizo este hombre Joab? Calladito la boca, mandó a callar a la persona que trajo la información dónde estaba, le dijo que lo llevara donde estaba Absalón, y él mismo con la lanza lo agarró y lo atravesó, lo mató, lo asesinó. Al hijo de David, a su primo, él era primo, y lo mató. ¿Y qué hizo en ese momento? Bueno, lo que la palabra de Dios nos está indicando
acerca de este hombre como lo hizo. Fíjense, hay personas que a veces pensamos que están con nosotros y esto es muy importante. A veces en las iglesias nosotros tenemos personas que son muy leales en palabras, en dichos, pero por detrás son desleales, incumplen y están armando ciertas cosas en contra. Esto sucede muchas veces en la iglesia del Señor. Pablo hablaba sobre estas cosas también en la iglesia del Señor. Personas que se mostraban leales, pero a la vez por detrás eran personas engañosas, traidoras. Y esto sucedía también en la iglesia del Señor. Notemos algo muy interesante en 2 de Samuel capítulo 2, versículo 18 al versículo 23. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 2, 2 de Samuel 2, 18 al 23, dice así. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela de campo. Y dice la palabra, el versículo 19, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Ya seguimos leyendo. Déjeme explicarle algo que es muy importante. La situación, recuerde que tenemos al grupo de la gente de Saúl. Y estaba a la vez también los soldados que había hecho también, que había creado también su ejército, David. Y habían tenido un encuentro porque los de Saúl querían buscar a David para matar a David y querían derrotar el ejército que David había armado. Y se habían encontrado en una gran batalla. En la batalla entonces tenían los que apoyaban a Saúl y el general era Abner. Y esto es muy significativo porque Abner era el general de Saúl. Recuerden que Saúl quería matar, asesinar a David, lo hizo varias veces, lo intentó varias veces. En algunas oportunidades, en 2 oportunidades primeramente, David se había escondido en una cueva. Y estando escondido en aquella cueva, entró David a realizar su necesidad, y dice las Escrituras, que cubrió sus pies con su manto. ¿Qué significaba eso? Estaba haciendo las necesidades que todos nosotros hacemos. Pero como era rey, no se quitaban el manto como tal, así en esta manera como nosotros lo haríamos, ir al baño, nos bajamos los pantalones, cosas por el estilo. Él lo que hizo fue agacharse, sentarse e hizo su necesidad en la cueva. Eso es lo que la Biblia nos está describiendo. Y los que estaban ahí con David, y uno de ellos era Abisaí, que era hermano también de Joab, y estaban allí también en esa cueva, que es muy importante. En este sentido, lo que estaba sucediendo era que ellos le dijeron a David, Dios te ha puesto a Saúl en tus manos. Acábalo, derrótalo de una vez, mátalo y te quedas tú con el reino. Y le digo a David en ese momento, una de las palabras que dijo, líbreme a mí tocar al ungido de Jehová. Yo no hago tal cosa. Y para él no solamente esto, significaba también una manera, era cobardía. ¿Cómo nos estaba enseñando David sobre muchas cosas en ese momento, no? La lealtad, mi hermano. Y la lealtad primeramente a quién, de quién y a quién, ¿por qué nosotros somos leales? Podemos ser leales a un rey que era insoportable, un rey egoísta, una persona que te quiere asesinar, que te quiere matar. Sí. ¿Sabe por qué? Porque nuestra causa es Dios. Y cuando nuestra causa es Dios, entonces nosotros, hermanos, lo hacemos bien, porque lo hacemos es en honor al Dios maravilloso que está con nosotros. Porque nosotros somos leales primeramente es a quién, a Dios. Y esto es una cosa que estaba enseñando David. Entonces David se acercó y él sin darse cuenta, porque alrededor, inclinados, estaban toditos alrededor de la cueva, todos los soldados, y eran 400 que estaban allí. Afuera habían 3000 de los de Saúl, pero adentro en la cueva estaban escondidos 400, que si recordamos nosotros la característica de ellos, eran personas frustradas, personas que de mal genio,
que la vida los había tratado muy mal, personas vacías, personas que eran fraudulentas, que tenían problemas gravísimos en su conducta, pero estaban al lado de David y estaban allí en la cueva y le dijeron a David: mátalo, asesínalo, ya, acaba la situación, terminamos la guerra de una vez, como quien dice, pues. Y David solamente agarró con su puñal, cortó un pedacito del manto de Saúl, y luego cuando Saúl salió, que fue afuera, David salió afuera y le dijo: epa, Saúl, y comienza a decirle: tú tuviste en mis manos, te pude haber acabado, pero aquí está la prueba de que tu manto te falta. Él la buscó, la encontró y se dio cuenta que había estado en las manos de David. En aquel momento Saúl se sintió tan mal que le pidió perdón y le dijo: tú eres más bueno que yo. De verdad, yo no he sido tan bueno como tú. Yo le he fallado a Jehová. Yo te he fallado a ti y te he perseguido y tú eres una persona buena y mira todo lo que ha sucedido. Estoy parafraseando lo que está en la Biblia, ¿no? Entonces, en el momento, perdona la vida de David, pero no solamente esto, dice, buscó una relación con David y él siguió y David se fue a su camino. Lo dejó hasta allí. 2 capítulos que nosotros estudiamos después en la palabra de Dios, encontramos una cosa que también es muy importante. David vuelve a atacar y vuelve a buscar y encuentra Saúl encuentra que David está en un sitio y él vuelve a perseguirlo y anda con los 5,000 hombres. Ahora, aquel momento eran 3,000, ahora agregó más gente y andaba con 5,000 hombres buscando a David por todos lados y sabe el lugar donde está y tienen atrapado a David, pero David era tan astuto. Y en la noche, cuando Saúl se quedó dormido, él su lanza la había puesto allí en la tierra y había puesto también la vasija donde tenía el agua y se acostó a dormir. Y estaban alrededor todos los soldados y el general de ese ejército, ¿recuerda quién era? Abner. Recuerdan así en esta parte de la historia. Pero si recuerdan algo muy interesante, estaba allí dormido, pero David llegó sigilosamente, juntamente con sus soldados, y le dijeron sus soldados otra vez: está en tus manos, acabémoslo, Dios te lo ha puesto, vamos a acabarlo. Y de una vez, pues como quien dice, la guerra terminar, y tú vas a tener todo el ejército a tu favor, tú serás el general, tú serás el rey. ¿Y qué hizo él? No va a ser así. Agarró, mandó a buscar la lanza, agarró también la vasija con el agua y se la llevó. Estando en otro sitio, más adelante le grita y le dice: epa, tú, Abner. Entonces le habla a Abner: tú eres el comandante. Y él dice: ¿quién eres tú? Sí, yo soy David. Y te voy a decir, tú no estás cuidando a tu rey. Mira, aquí tengo la lanza y la perolita de agua de tu rey, Saúl, que tú no has cuidado, que tú no has honrado y que tú no estás vigilando a tu rey, no lo estás cuidando como rey. Pero aquí está. Y entonces Saúl escucha también: él es David, sí es David. Y le vuelve a mostrar otra vez aquel momento, la manera como él había estado en sus manos. Y le dijo: pero yo no te quise matar porque tú eres el ungido de Dios. Yo respeto el ungido de Dios. Y una cosa muy importante, mi hermano, aprendemos nuevamente por segunda oportunidad, que es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo. Cuando nosotros respetamos al ungido de Dios, al pastor de Dios, a la persona que lleva la señal del cuidado de Dios en la iglesia, mi hermano, no lo hacemos por honor a esa persona. Lo hacemos por causa de ¿quién? ¿A quién servimos nosotros? Al hombre, no. Nosotros servimos al Rey del universo, a nuestro Dios, a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, el pastor principal. Y esto es una de las cosas que nos estaba enseñando David. Muy importante que David lo estaba haciendo. Él dice: tú eres el ungido de Dios, yo no puedo ir en contra de ti, no te puedo matar, no puedo acabarte. Y otra vez se arrepiente Saúl, pide perdón otra vez a David y lo deja libre, lo deja que se vaya también. Pero fíjense en la manera como lo hizo David. Pero él se humilló delante de David en ese momento para decir, como quien dice: perdóname, te he hecho sufrir todas estas calamidades, te he perseguido, te han dado detrás de ti y tú inocente, pero yo soy el pecador. Y entonces se reconoce y dice: yo soy el pecador.
Yo soy el que lo he hecho mal. Sigamos ahora en el versículo 21, que es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Recuerden que aquí en este momento estamos en la palabra de Dios enseñándonos que miró atrás a Abner y digo, no eres tú Asael. ¿Quién era Asael? Recuerde que leímos en los primeros versículos, en el primer versículo 18 del capítulo 2 de 2 de Samuel, que Asael era uno también de los hijos de Sarvia, que una de las cosas muy importantes que dice, que era Joab, Abisaí y también Asael, que eran sobrinos ¿de quién? De David. Y estaban sirviéndolo allí. Y dice la palabra de Dios entonces en el versículo 21, entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti su despojo. Entonces le dice, pero ya ustedes ganaron la pelea, ustedes ganaron la batalla. Joab había salido y se habían enfrentado los de Saúl en el mando de Abner y los de David al mando de Joab. Se habían confrontado y los de David, Joab había ganado la batalla. Ellos salieron huyendo y huyendo, Asael, hermano de Abner, hermano de Joab, sigue atrás y alcanza, en una manera alcanza a este general Abner. Y quiere de una manera él como quien dice derrotarlo y quiere acabarlo también, pero Abner era más astuto, más valiente, más experiencia. Y entonces le decía que se apartara y él no se quería apartar, le decía que se fuera y no se quería apartar. Entonces no tuvo que hacer otra cosa, sino una manera fue también defenderse y agarró la lanza y se la introdujo por acá, pero del lado contrario, pero lo atravesó aquí y salió afuera por su costal en la parte de atrás. Lo mató. ¿Qué sucede? Que este hombre de Dios, si usted sigue leyendo la historia, el versículo 22 dice, y Abner volvió a decir a Asael, pero dice, apártate en pos de mí. ¿Por qué me has de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo herirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió a aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Fíjense algo, la cuestión donde comienza la historia, que es muy importante, el decaimiento. ¿Qué comenzó en la vida de Joab? Comienza en la vida de Joab, servidor de David, odio, un resentimiento y una persecución sobre aquella persona. Y muchas veces, mi hermano, el servicio nuestro es contaminado por nuestras emociones. Y el servicio nuestro, mi hermano, es cambiado por las emociones que muchas veces sentimos. Y entonces caemos en un estado de ánimo por el odio, por el desprecio, por la falta de perdón. Y nos dedicamos nuestras vidas, en vez de ser leales a Dios, en vez de cumplir la palabra de Dios, nos volvemos ahora desleales porque nosotros estamos haciendo un cumplimiento de nuestros deseos, la venganza. ¿Cuántas veces sentimientos de venganza caen en la vida de las personas? Y dejan de hacer lo que tienen que hacer, en vez de estar firmes delante de la presencia de Dios para poder seguir obrando delante de la presencia de Dios. Recuerden que la victoria está en manos de las personas que permanecen firmes delante de Dios. Y este es el título del sermón en el día de hoy. Pero cuando nosotros no estamos firmes, sino que nos hemos dejado llenar por nuestros estados de ánimo, hermano, nuestra falta de gozo, porque nosotros nos volvemos ahora rencillosos, nos volvemos ahora, hermano, falta de perdón, odio, nos engañamos a nosotros mismos y nuestras vidas las comenzamos a vivir solamente pensando en desquitarme o sentir ese odio que sentimos a aquellas personas que nos han hecho mal, y nuestras vidas se convierten en eso. Hay personas que viven todo el tiempo tratando de desquitarse con la vida de las cosas que le han sucedido. Mataron a mi hermano, yo me la tengo que desquitar. Y en su frente, en su mente, solamente estaba una idea: el momento de vengarse, de matar a Abner. Esto era el punto que era importante.
¿Qué dice en sí las Escrituras? Que nos habla las Escrituras. Ahí vemos uno de los asuntos, situaciones que estaba pasando, pero que mancharía y que pondría en delicada situación el reino de David. Si recordamos, habían 10 tribus que estaban con Saúl y solamente 2 tribus, recuerdan que eran 12 tribus, y 2 tribus estaban solamente apoyando a David. ¿Qué debía también David? David era el hombre elegido por Dios que vendría después. Pero David, en una manera astuta, él tenía que ganarse también a las otras 10 tribus para que lo acompañaran, para él ser ahora el rey de Israel y no solamente de Judá. Recuerde que estaba dividido el reino en 2 partes. Entonces él necesitaba hacer de una manera, ser fiel a Dios también, primero, número 1. Número 2, aquella parte de los 10 tribus que estaban allí, que no estaban con él, pero una cosa que era muy importante, él quería ganárselo también porque él sabía que tenía que ser rey sobre todo Israel y Judá, con las 12 tribus, y eso no es lo que estaba sucediendo. Pero ahora sucede algo. Saúl va a una batalla, muere él y muere también Jonatán. Se acabó Saúl, se acabó su reinado. ¿Y ahora qué va a pasar con las 10 tribus? ¿Y ahora qué va a pasar con Abner, que era el general que acompañaba en todas partes a este hombre Saúl? Y que Abner era fiel a su rey Saúl. Muere, entonces David manda a llamar a este hombre, Abner. Conversa con Abner. Y es una manera de política, pero a la vez también de estrategia. Y recuerden que él tenía que ganarse a las otras partes del pueblo, porque él quería gobernar a lo que Dios le había mandado la tarea. Tenía que establecerse como rey de todo Israel y toda Judá. Y eso no es lo que estaba aconteciendo. Pero llama a Abner, y Abner hace un acuerdo, se une a David y promete lealtad a David. Pero recuerden que había alguien que estaba también dentro del reinado de David que se llamaba Joab. Y Joab tenía un odio a Abner. Y Joab no estaba en sí para que se estableciera el reino como tal de David, sino él tenía una sola cosa fija en su mente. Y este es el problema que tenemos muchas veces cuando el pecado nos toma y nos atrapa. Yo tengo que vengarme. Y cuando él supo, él estaba en una batalla, ganó aquella batalla en ese momento. Cuando regresó y supo que David se había reunido con Abner, mandó emisarios rápidamente a Abner y lo detuvo en un sitio y le dijo que se devolviera porque David lo estaba llamando. Lo llamó al sitio, le dijo algún mensaje que David le tenía. Cuando se le acercó, sacó la daga y se la metió por todo el estómago y lo partió y lo rompió todo. Lo mató allí en ese momento. Se desquitó. No le importó el acuerdo que estaba teniendo David con él. Y él sabía lo que significaba eso. Significaba la unidad de todo Israel. Significaba la victoria de David y el reinado de David, que es lo que Dios quería. El propósito de Dios. Miren, mi hermano, muchas veces nosotros no nos importa que Dios haga la obra. Muchas veces lo que nos importa es nuestra forma egoísta. Queremos que las cosas sucedan como yo estoy pensándola. Y a veces, mi hermano, actuamos fuera de los propósitos de Dios y fuera de la visión de Dios. Dios tiene una visión. Y Dios quiere una cosa muy importante que tú tienes que aprender y nosotros tenemos que aprender. Nosotros no servimos al hombre, servimos a Dios, pero cuando hay alguien que está dirigiendo según la visión de Dios, según los propósitos de Dios, hermano, nos sometemos en este sentido a lo que Dios quiere hacer y entendemos la voluntad de Dios. Hacemos todas las cosas como este hombre de Dios la ha ideado, la ha planificado, y nosotros muchas veces no entendemos esto. Seguimos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Estamos engañados, no tenemos un buen pensamiento, no estamos haciendo las cosas según lo que Dios nos está comendando hacer.
La victoria, mi hermano, es segura en aquellas personas que permanecen firmes delante de Dios. Recuerde siempre esto. Usted permanece firme, pero cuando está bajo los propósitos de Dios y la visión de Dios. Y ahí está la cosa que nosotros podemos estar entendiendo. David tenía un propósito. Y el propósito de David era liberar a la población de Jebús. ¿Quién era Jebús? Jebús era Jerusalén, pero se le conocía también en ese momento como Jebús. Y él quería una manera liberar en sí a Jerusalén, o que lo que se llamaba también para ese momento Jebús. ¿Y en manos de quién estaba? De los amorreos. Y dice allá en 1 Crónicas capítulo 11, versículo 4 al 9, que no lo voy a buscar en este momento, voy a solamente mencionarlo, que dice que Joab astutamente se metió por el canal del desagüe de las aguas de Jerusalén y por allí entró en una manera estratega y entró hacia el pueblo, dominó al pueblo y ganó la batalla, tuvo la victoria, dice la palabra de Dios. Y él pudo ganar nuevamente la batalla para favor de David. Pero ¿qué andaba buscando él? Es la parte interesante que nosotros podemos. Sí, por ese canal subió él. Y podemos de una manera poder sorprendernos de los logros que él podía hacer. Pero en su mente, mi hermano, estaba solamente el hecho de la venganza, el hecho de la cuestión, la manera como lo que él quería hacer, a lo que él estaba buscando. De hecho, nunca en la palabra de Dios nosotros podemos ver a un Joab derrotado, solamente hasta el día de su muerte, que la Biblia nos lo va a comprobar, es muy importante. Joab legalmente, en una manera, pues estuvo de parte de David. Incluso cuando eso aún andaba mal, como en el caso de Urías, que yo les dije anteriormente, lo que les explicaba también, que él en vez de decirle, oye, está mal, él estuvo y apoyó a David en el asesinato de Urías, mandándolo a la batalla. Sin embargo, todo se llevó a cabo equivocadamente en la orden de David y en una manera enérgicamente, una manera pues él cumplió de forma que hizo todas las cosas en contrario a la palabra de Dios, pero solamente por ser leal a David. Eso sí no nos manda la palabra de Dios. Miren, me llama la atención cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia, someteos unos a otros, dice ¿qué? En el temor de Jehová, en el temor del Señor. O sea, nosotros no nos sometemos al hombre por temor al hombre, sino por temor ¿a quién? Al Señor. Y cuando es en el temor del Señor, nosotros no hacemos cosas indebidas que esa persona hace. Y no cumplimos los deseos carnales de esa persona. Cumplimos los deseos de Dios y los propósitos de Dios en esa persona, pero no los deseos carnales de esa persona. Allí donde se equivocó este hombre. Cuando Absalón, el hijo de David, huyó, fíjense lo que hizo este hombre, fue y lo mató y lo consiguió allí e introdujo su lanza hasta acabarlo. Luego que Joab, pues, quien consiguió la victoria en la misma fauce de la derrota, sin embargo, en la contradicción directa con el mandato expreso de David, él asesinó a Absalón. Él contrariamente lo hizo a David. Y dice una cosa muy importante, cuando David se deshizo en llanto inconsolable, dice la palabra de Dios que Joab finalmente explotó con exasperación y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han salvado tu vida. Y luego dice, porque ama a los que te aborrecen y odias a quienes te aman, porque hoy han dejado en claro que tus comandantes y tus príncipes no son nada para ti, porque hoy me doy cuenta de que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. ¿Qué le estaba diciendo a este hombre Joab? Dice, tú amaste tanto a tu hijo, que no te importó el reino, y que cuando supiste de la muerte de Absalón lloraste desconsoladamente. No era su hijo, y no entendía que era su hijo, pero él le dice, tú lloraste y lloraste por él, y nosotros que hemos dado
nuestra vida por ti. Cuando matamos a este hombre, mira que todo lo que has hecho, pero él tenía que defenderse también, porque David había sabido que él había matado a su hijo. Ahora notemos algo muy importante en la Escritura, en la palabra de Dios, que era el comandante, pues que la Biblia nos estaba diciendo. La Biblia nos habla a nosotros que no solamente fue a Absalón. Recuerden que el comandante de Absalón había sido Amasa, y Amasa luego también lo mata a Absalón. Entonces ya llevaba 3 muertes encima, 3 asesinatos que él tenía. Mató a Abner, mató a Amasa, que era el general, el comandante que Absalón había dispuesto para que traicionara a David, tuviera a su lado y entonces atacaran a David y entonces él iba a ser el rey. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Él luego también asesina a Amasa y acaba con Amasa y destruye a todos los enemigos de David, pero así en esta manera que eran también su familia, porque Amasa también era familia de David. Nosotros encontramos una cosa muy importante para reflexionar que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Y esto que nadie tiene pues motivos tan puros como la nieve, una cosa muy importante. Tan sabio mi hermano, que a veces nosotros nos creemos la manera que nosotros tenemos que hacerlo, pero Dios no nos ha puesto a nosotros, sino para que nosotros seamos, mi hermano, siervos del Señor, que honremos al Señor y que lo hagamos en disposición de honrar al Dios maravilloso. La dualidad de Joab llevó a traicionar su propia lealtad, sus propios principios. Notemos que una de las cosas muy importantes, que ya lo último de la vida de Joab y también la vida de David, porque la vida de David también estaba por culminar, ya estaba muy viejo. Dice la Escritura en 1 de Reyes, capítulo 1, versículo 5 al versículo 8, dice la palabra de Dios así. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Este es un hijo de David y que va en contra de David su padre, ahora el segundo hijo que se rebela contra David. Así que no fue un solo hijo que se rebeló contra David, sino fue Absalón y ahora su hijo Adonías, otro simpático que la Biblia lo describe como un gran y hermoso de gran parecer y que era atractivo y que las mujeres pues vivían por él, lo describe también la Escritura. Y de una de las cosas muy importantes que él dice así: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen, dice la Escritura, delante de él. El capítulo 1 de Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5 al 8. Y dice: su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces eso así? Es decir, él nunca recibió una amonestación de su padre. ¿Está escuchando lo que la Biblia está diciendo? ¿Sabe que la Biblia está diciendo? Papá, mamá, que usted está aquí. Le quiero decir lo que la Biblia está diciendo. Cuando tú no amonestas a tu hijo a tiempo, estás creando, y te voy a decir lo que dice la Biblia, estás creando un monstruo. Estás creando una persona de mala conducta que luego tú lo vas a lamentar. Y mira lo que dice la Escritura, lo que está diciendo acá. Y dice el versículo 6 del capítulo 1, versículo 5, versículo 8, que dice así: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Hermano igualito a Absalón, muy parecido, bien parecido, pelo largo y todas esas cosas características. Pero notemos algo muy interesante lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo que una de las cosas que David hizo mal en su vida fue no amonestar a tiempo a su hijo Adonías. ¿Y por qué Adonías creció así para luego ir en contra de su mismo padre? Por la manera como su padre lo crió. ¿Sabe una cosa que dice la Biblia? Bueno, no lo dice la Biblia así en esta manera, pero si hay un dicho humano que dice también: cría cuervo, ¿qué? Pero ustedes son muy buenos, se sacarán los ojos.
cuidado lo que usted está criando, en la manera como lo está criando. Porque en la manera como usted lo cría, te van a sacar los ojos después. Cuídate, porque las cosas van a venir. Quien siembra, mi hermano, mango, no crea que vas a recibir ajo o cebolla. Esto es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Luego dice la Biblia, versículo 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. ¿Quién era Joab? No era un servidor de David, no era un leal de David, pero lo vemos ahora, se va y se une a su hijo Adonías para poner a Adonías en el poder y él seguir en el reino. Recuerden que David, cuando habló con Abner, en aquel momento en acuerdo, David había colocado a Abner como general del ejército. Y él, con odio y resentimiento, acabó con Abner para que nadie le quitara ese puesto. Este es muy significativo. Pero ahora ya sabía que David tenía los ojos puestos en él para acabarlo, para quitarlo de general y comandante del ejército, y sabían que en cualquier momento iba a suceder. Entonces, ¿qué hizo él? Aprovechó la oportunidad, se puso del lado del hijo de David, de Adonías, y entonces comenzó así en esta manera a ir en contra y colocó a Adonías para que Adonías llegara a ser el rey de Israel. Encontramos entonces en las escrituras que dice el versículo 8, pero el sacerdote Sadón y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Recuerden, yo estuve predicando aquí sobre Benaía, que Benaía venía de la tribu de Leví, pero que no era sacerdote, pero que dice la escritura que una de las cosas muy importantes fue leal a David, y esto los encontramos. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 28 al 35, dice así: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y oyó Joab al tabernáculo de Jehová, y sació de los cuernos del altar. Joab, huyendo porque sabía que lo iban a perseguir, que lo iban a matar, se fue y se escondió en el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo tenía tres partes. La primera parte era que tenía que ver los atrios, donde estaba el lugar de donde se hacían los sacrificios, y ese lugar donde se hacían los sacrificios, el momento donde se hacían los sacrificios era de madera, pero eran hechos con 4 cuernos a los lados. En esos 4 cuernos, eso estaba en los atrios, en la parte fuera, en el patio. Y él se asió de uno de ellos, de tal manera que igual también lo hizo Adonías, también se asió de él. ¿Qué significaba eso? Significaba que estaba simbólicamente pidiendo perdón, pero después haber hecho todas las cosas que hizo. Y fue de una manera cobarde, se metió en los atrios de Jehová, y dice la escritura, ahora mire, sigue las escrituras lo que está diciendo la palabra de Dios. Y se le hizo saber a Salomón, porque Salomón ahora, ¿quién estaba tomando el reino? Dios le había concedido a Salomón y le dijo también a Salomón lo que él tenía que culminar de hacer, que se cuidara de quién, que se cuidara de Joab, que se cuidara también de su hermano Adonías y que se cuidara también del sacerdote Abiatar. Y fíjense lo que está sucediendo acá en este momento. Luego dice la escritura, dice el versículo 29, y se hizo saber Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió a estar respuestas al rey y le dijo a Salomón, diciendo, así dijo Jehová y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab que ha derramado injustamente. Versículo 32. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter,
general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetua paz de parte de Jehová. Entonces Benaía hizo degollada, subió y arremetió contra él, y dice la Biblia, y lo mató en el mismo lugar. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadok puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Mi hermano, la Biblia dice una cosa muy importante. En la lealtad, Dios bendice a su pueblo. En la lealtad, Dios da la fidelidad en la iglesia. Dios honra a quien a Él le honra, y esto es muy importante. No por causa del hombre, sino por causa de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28, dos pasajes que quiero leerte rápidamente para culminar con estos dos pasajes. Y dice así, 1, 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y dice, no solo las que hacen, sino también las que se complacen con las que la practican. Dice la Escritura, ellos ya son y tienen maldición sobre su vida. Y fíjense que hasta los desobedientes ante su padre. Fíjense a dónde incluyó también a Adonías y dónde fue incluido también a Absalón. La Biblia nos demuestra a nosotros lo que Dios está haciendo, y es muy importante. La Biblia está diciendo, mi hermano, que la deslealtad es deshonra delante de la presencia de Dios, porque tú desobedeces a Dios. Nosotros todos nosotros tenemos que tener una obediencia a Dios, porque Dios es el Rey nuestro, porque Dios, a Él es quien servimos nosotros. Y la iglesia tiene un plan, y ese plan, la bendición de Dios, la misión de Dios, y a esa es a la que nosotros nos sometemos. Mis hermanos, cumplamos lo que la Biblia nos está indicando a nosotros, la misión de Dios. Dios nos está llamando a una cosa muy importante, a un aspecto muy importante en nuestra vida, es a honrarlo a Él y que nosotros seamos leales. Recuerde lo que la Biblia nos está diciendo y que la Biblia nos está enseñando. La victoria la tiene ¿quién? Los que son leales, firmes delante de la presencia de Dios. Hermano, sea firme, leal al Dios poderoso, porque a Él es que nosotros somos primeramente, porque nosotros le servimos es a Él, porque nosotros le honramos a Él, y nuestro trabajo en la iglesia debe ser ¿para quién? Para someternos a Él delante de la presencia de Él, porque Él es quien lo hace todas las cosas, y de Él tenemos la victoria en el nombre del Señor. Que Dios me lo bendiga, mi hermano, que esta reflexión nos ayude a pensar en realidad a quién servimos nosotros y por qué lo hacemos en el nombre del Señor. Que Dios me le guarde.